Un Ardent, un Cabernet y un Malbec. Lo ideal para hacer la degustación debería ser que los pusiéramos en orden. Un orden lógico. ¿Cómo los ordenaríamos? Malbec, Cabernet Bonat. ¿Están todos de acuerdo? No. Bien. Cabernet Bonardo Malbec. Cabernet, Bonat, Malbec. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra opinión? El Cabernet al final. Muy bien. Muy bien, Nelva. ¿Alguien más? Cabernet al final. ¿Cómo? ¿Malbec o Y Cabernet al Cabernet final? al final. Sí, perfecto. Malbec, Bonat. Bonarda primero. ¿Pero por qué? Bonarda, Malbec y Cabernet. ¿Sí? Está bueno. Veamos el porqué de esto. ¿Por qué dicen que sería así el orden? Y va de un vino va de uno más suave a uno más fuerte. Perfecto. En una degustación, lo ideal es ir de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, para ver esto, ¿qué tenemos que ver? Varias opciones. Una, ver el tema de la cosecha, ¿sí? Siempre vamos de los vinos más jóvenes a los vinos más viejos. En este caso, los tres son 2015, por lo tanto nos facilitan en la tarea. Y después de eso, tenemos un tema varietal que buscamos generalmente de lo más suave, lo más fresco, lo más joven, hacia lo más estructurado, más concentrado, que en general Bonarda es el liviano, Malbec es el redondo, el del medio, y Cabernet es un poco más tánico. Pero aparte habría otras variables. ¿Cuáles podría ser otra variable para esto? La guarda. La guarda, muy bien. Entonces, vamos viendo, no sé, tenemos no tengo para escribir, pero bueno, lo ideal sería entonces ver la cosecha, bien como dicen ahí la guarda, o sea, si fuese un vino con madera, ¿cómo lo trataríamos? A lo último, ¿por qué? Porque tiene más fuerte, porque es más agresivo, más fuerte. Claro, siempre la idea es que mientras más fresco sea el vino, esté más adelante, esté más temprano, y mientras más concentrado, más estructurado, vaya al final. Por lo tanto, la guarda sería otra cosa importante. Y otro tema... Sería al final. Perfecto, la madera más al final. Y otro tema es el tema del dinero. Generalmente puede o no coincidir, pero un vino más caro, teóricamente, nos da una idea de mayor concentración, ¿no? Entonces, teóricamente debería ir más al final. No me recuerdo el precio de estos vinos, pero si bien por la idea cuando los organizamos eran más o menos similares, por lo tanto si son precios similares vamos a ir básicamente al tema varietal, ¿sí? Entonces, un poco para repasar el orden de una degustación, porque es muy importante, la verdad que el tema relativo en una degustación es muy importante, es que si tuviéramos un espumante, ¿dónde lo pondrían? ¿Al principio o al final? Principio. Perfecto, un espumante al principio porque es muy neutro, muy fresco, más frío, debería al principio. Luego, ¿qué seguirían? Los blancos. Blancos, perfecto. ¿Y dentro de los blancos, qué tipo de blanco? Tenemos blancos bien aromáticos, blancos con madera, o sea, blancos Más jóvenes. más jóvenes, después los blancos Con madera. Sí, los jóvenes y luego los que son amaderados. perfecto. Y después de los blancos, ¿qué vendría? El rosado. Rosados, y después los tintos con el criterio que hablamos, o sea, de la madera, de la cosecha y del año. Generalmente, mientras más jóvenes son, primero los ponemos, y mientras más viejos son, al final. ¿Por qué? Por un tema de complejidad. Y hay un vino que lo mencionamos, los vinos dulces. ¿A dónde lo pondrían ustedes? ¿Al principio, al final? Al final. ¿Por qué? Y pues, te pueden tapar Por la cantidad de azúcar que tiene. la materia, te puede tapar más. No, si tuviera vinos blancos, primero el seco y después el que sea cosecha tardía, por ejemplo. No, independientemente del color, en este caso el dulzor es algo que marca mucho y generalmente el vino dulce, como decían acá, va al final porque los vinos dulces enmascaran cualquier otro sabor. Cualquier vino que uno pruebe después de un vino dulce nos hace seco el paladar, ¿sí? Entonces un vino dulce siempre va al final, Después como puede concepto va de postre, ¿no? Nos puede costar después tratar de seguir. Claro, degustando nos los molesta vinos. mucho la degustación porque
El azúcar es como una sensación muy placentera, muy agradable, y cualquier vino que tiene taninos, que tiene acidez, después un vino dulce, nos va a afectar negativamente el paladar. Y empezás nuevamente dentro de los dulces, blancos, Rosados y tintos, sí, dentro de los vinos dulces, sí. Pero generalmente un vino dulce es muy importante ponerlo al final. Y otra cosa que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, por eso cuando yo los toqué, es la temperatura de los vinos. O sea, degustar un vino no es solamente el hecho de degustarlo, sino que está buenísimo poderlo degustar en su condición justa, ¿no? Y vimos el orden, ahora otra cosa muy importante es el tema de la temperatura. ¿Se acuerdan más o menos qué temperatura tienen que tener los blancos, los espumantes, los tintos y los dulces? Sí, a 8 grados aproximadamente el blanco, de 8 a 10 grados. Muy bien, Nelva. Los tintos, 18, Y los tintos de 16 a 18, 18 grados sería lo que. perfecto. ¿Y los dulces? Sí, de 10. Perfecto. Los dulces de Bien. 7 a 10, perfecto. Bueno, esto pareciera una tontera, pero realmente hace que el vino sea lo que buscó el enólogo ser o no. Un vino blanco tiene que probarse en una copa entre 8 y 12 grados como máximo. Pero en la copa, ¿qué quiere decir? Ustedes han visto que por ahí se habla mucho de la temperatura ambiente en los tintos, vamos a ir. En los blancos siempre se sabe que es un poco más fresco. Pero independientemente de la temperatura, lo que tenemos que saber es en qué ambiente estamos. O sea, si estamos en un ambiente cálido, las copas uno las toca y hierven, entonces cualquier vino lo sirvo y se nos va a ir rápidamente el rango. ¿Qué pasa? Si nos pasamos de temperatura, los aromas volátiles, la frescura, las notas cítricas se evaporan completamente, entonces no se siente. La verdad que no tiene sentido probar el vino a esa temperatura. Y además, el vino se pone mucho más alcohólico. En un blanco uno busca que sea más fresco, más fluido. Entonces la temperatura es crucial. En el espumante también, o sea, un espumante más caliente, no sé si alguna vez probaron, pero un espumante caliente es feo, y aparte de que es feo, inmediatamente pierde toda la burbuja. Ustedes saben por ahí, vieron que los mares del sur, de la Antártida, y todos esos son los que tienen más microflora, el bioplancton y todas esas cosas. ¿Saben por qué? Porque las temperaturas frías hacen que los gases se disuelvan más en los líquidos. Entonces, en el frío se disuelve más el oxígeno y se disuelve más el carbónico. Entonces, un espumante frío que tiene carbónico, el carbónico dura más tiempo. Si ese espumante está caliente, seguramente el corcho hace que se case toda la familia, pero el espumante después no va a estar bueno. Va a salir muy lejos y se va a espumar, que se pierde. Pregunta, ¿los espumantes en qué temperatura? Los espumantes son ideales entre 6 a 10 grados, más o menos. Son bien frescos. ¿Me Después, repetido, por favor, lo de la temperatura? ¿Se perdían los aromas? se pierden. Primero que cuando son más calientes, los aromas se volatilizan más rápido, por lo tanto se pierden. Y en caso de los espumantes, se pierden más rápidamente los gases, porque los gases se disuelven, dejan de estar disueltos en el líquido. Está bien, pero nombraste 2 o 3 cositas en los tintos. ¿Eran aromas? Uh-huh. ¿O la temperatura Y el alcohol. El alcohol es muchísimo mucho más alcohólico. Sí. Bueno, eso, y después si vamos a los tintos, lo mismo pasa, o sea, se siente mucho alcohol y el vino se siente más cansado. Si tiene un aroma fresco, se va y se siente todos los aromas de ciruelas, de pasas, de madera, que la verdad que el vino lo ideal es que se integre. Y aparte tenemos otro tema en la degustación, cuando lo vamos a hacer técnicamente lo vamos a juzgar, tenemos solo un minuto, pero cuando estamos disfrutándolo, porque la verdad que el vino lo hacemos para disfrutarlo, ¿no? Está bueno que se vaya abriendo en la copa, entonces tiene que arrancar fresco y se va calentando y uno va percibiendo distintos aromas. Y bueno, lógicamente los vinos dulces también tienen que estar fríos, porque si no se sienten alcohólicos, se pierden todos los aromas frescos. Y aparte es como una gaseosa caliente, o sea, una gaseosa caliente es incómoda, o sea, tiene que estar bien fresca. Bueno, eso es muy, muy importante. Y otro tema, para degustar un vino cuando nosotros lo vamos a evaluar,
tiene que ver, para ustedes tiene que ver el estado emocional o no? Seguro. ¿Sí? Bueno, y creen que, ¿qué influye en ese estado emocional en el momento de la degustación? Y que percibamos inclusive lo que el vino nos quiere transmitir, o sea, los sabores que realmente tiene. Cuando estamos... A la hora de jugarlo, Claramente, o sea, por eso tenemos que estar en un lugar cómodo. O sea, una sala de degustación es un lugar importante para esa degustación del vino. Si a ustedes les gusta un ambiente donde se sienten cómodos, donde la temperatura del ambiente es cómodo, donde la luz generalmente es natural o blanca, la mesa tiene que ser blanca, tiene que ser un ambiente extendido, digamos, que no da olores. Porque realmente si no, uno estar incómodo no puede disfrutar la sensación del vino. Y eso influye negativamente. Después existen los estados emocionales de cada uno, diciendo yo no lo, se lo digo por experiencia, cuando haces un corte muchas veces si no estás bien, porque todos nos pasamos por estados de ánimo, por ahí no conviene hacer ese día el corte, hacerlo el otro día, o hacerlo y probarlo el otro día y ver cómo lo se va sintiendo, porque pareciera una tontera, pero realmente tiene que ver con esto. Uno está muy conectado o no con el vino. Pero el tema del lugar es muy importante. Y por otro lado, esto, la copa. La copa es algo crucial, que estaría bueno si están los que están allá y acá, Marín, si vos me ayudas a conseguir un vasito plástico o algo, para que probemos el mismo vino al final en un vaso, en una copa de cristal y en un vaso plástico. Realmente el vino deja de ser lo mismo. Y no es... ¿Cómo? O un vaso de vidrio, cualquiera, de la cocina. Lo importante, ¿saben por qué el cristal es bueno para degustar vino o no? ¿Saben por qué el cristal es importante para degustar vino? Distinto del vidrio. El cristal es un material poroso. Cuando la gente hace cristal, no se han visto que las copas tienen cierta altura, tienen ciertos grosores, pero en general son muy finas. Y lo que pasa es que, si bien no se ve, el cristal tiene poros. Y esos poros hacen que cuando uno mueva el vino, se genere una película sobre esos poros y se volatilicen los aromas y uno los perciba. En un vidrio o en un plástico no hay poros, no hay volatilización y el aroma es mucho menor. De hecho, no sé si escucharon un fabricante de copas que se llama Riedel, que es alemán, que hizo copas en base a cada uno de los varietales. Porque eso es muy sofisticado, pero bueno, está bueno saber que todo se puede explotar al máximo, ¿no? Porque hay varietales que sabemos que son más ácidos, entonces cuando uno va a degustar tenemos la lengua, pero en la lengua tenemos varios lugares donde sentimos sensaciones. Al final está lo amargo, al costado está lo ácido y lo salado, y adelante está lo dulce. Si nosotros tenemos un vino ácido, lo ideal es que ingrese por el centro de la lengua y no en los costados, porque si no vamos a sentir toda la acidez. Entonces esta gente fabrica copas en base a cómo es el perfil del vino. Entonces como que lo hace más angosto. Entonces lo hace más angosto, que vaya donde tiene que ser. Y otro tema que tenemos que ver cuando vamos a degustar es el tema varietal. Yo no sé si ustedes lo vieron acá en la clase, no me acuerdo ahora, pero hay algo de los vinos que se llama tipicidad. ¿Saben qué es? Tipicidad. ¿Qué sería para ustedes tipicidad? Algo que tiene uno y no tiene el otro. Claro, Es tipicidad. como que las características específicas de ese varietal, Perfecto. a eso va. Eso Lo es identifica. Cuando ustedes van a probar un vino de una variedad, vamos a buscar en general la tipicidad varietal, es decir, ¿qué representa esa variedad? Porque hay varietales que pueden no tener tipicidad y ser un vino tinto común, y hay varietales que tienen tipicidad. Y dentro de esa tipicidad, dentro de todos los varietales blancos y tintos, tienen cada uno un descriptor aromático muy específico, muy especial. Entonces, generalmente, cuando lo vamos a evaluar el vino, se evalúan varias cosas. Primero, las fases de la degustación, y segundo, si tiene equilibrio, si el vino tiene tipicidad varietal o no la tiene, porque por ahí puedo estar tomando un Malbec que no es muy Malbec, ¿no? O un Cabernet que no es muy Cabernet. Y por ahí, cuando voy a elegir el tema varietal, lo que quiero es tener una tipicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es muy importante. Y dentro de esa tipicidad, bueno, lógicamente tenemos un montón de cosas. En una clase es imposible que veamos todo, pero un poco ver todo esto.
Bueno, ahora viendo el orden y viendo todo, vamos a empezar por el primer vino, que es el Bonarda. Y como todos sabemos, tenemos tres fases, digamos, la fase visual, la fase, ¿cuál sería la siguiente? Olfativo. Olfativa, y la tercera, gustativa. Bueno, ¿me escuchan desde lejos? No sé si escuchan, Juan. Deberían estar escuchando. ¿Se sirve el micrófono? Sí, sí. No. No dice la zona, que es algo que también podríamos ver, porque luego dentro de cada uno de los varietales tenemos... 2015. Es 2015, son los tres 2015. Bueno, vamos a ir primero por la fase, este los ayudo yo y el otro me van ayudando ustedes, ¿ah? ¿Les parece? Yo debería tener algo blanco acá, tengo la camisa. Bueno, en la parte visual, chicos, ¿qué vemos? ¿Qué buscamos? El color. Rojo. ¿Y el color qué? ¿Cómo? Que sea la transparencia, limpidez. Perfecto. Por un lado buscamos la transparencia y limpidez. La realidad. Está. Y la intensidad del color. Muy bien. La intensidad y la tonalidad. ¿Saben todos qué son cada una de esas palabritas que parecen como similares pero más o menos? Bueno, ¿qué es la intensidad? La intensidad es la La profundidad. intensidad del color que tiene. Perfecto, la profundidad del color, es decir, si yo pongo... Perfecto, si yo pongo la intensidad colorante, si yo pongo unos dedos atrás, ¿cuánto veo mis dedos atrás del vino o no? ¿Cuán profundo es ese color? ¿Cuán denso, digamos, es ese color? Porque puedo tener un color violáceo, pero que sea translúcido, puedo tener un color rojo que sea translúcido, entonces la intensidad va sobre todo a esa profundidad del color, a esa transparencia de mis dedos atrás, a ver cómo puedo ver yo atrás del vino. Entonces este tiene un vino de una intensidad media alta. Vieron que es un vino bastante profundo, digamos, que no se ve casi para el otro lado. Y luego vamos a la tonalidad, que vos decías, ¿con qué te referías a la tonalidad? Ah, los colores que El color. que sea más Sí, violáceo, Más rojo. rojo, más color rubí. Marrón. Perfecto. Color marronado. Y esa tonalidad es muy importante porque ¿qué nos puede decir? Si está bien oxidado, Si ¿no? está cuidado, si es un vino joven, si es un vino más Perfecto, o sea, evolucionado. nos habla entonces de la edad del vino y de la conservación de ese vino. Y además hay algo varietal ahí. Sabemos que el Malbec es mucho más profundo de color, intenso de color, que un Cabernet, que generalmente va a ser un color más rojo, más teja, ¿sí? Pero que es un perfil varietal, lo mismo que en el Merlot, ¿no? O bueno, si nos vamos al extremo, no sé, el Petit Verdot, vamos a tener un color súper negro, ¿sí? En cuanto a la tonalidad. No tanto en un pinot. Y un Pinot Noir es el otro extremo, donde va a ser un color rojo de tonalidad, pero de intensidad baja, ¿no? Entonces la tonalidad es muy importante para ese tipo de cosas. Y por otro lado, lo que decía Nelva, el tema de la limpidez, de la turbidez, que este es un vino límpido, digamos, porque no tiene absolutamente nada de turbidez. Y hay otra cosa que es importante, que es el brillo, ¿sí? ¿Lo ven brillante o no? Sí. Sí, se ve brillante, digamos. Y el color, más allá del tema cualitativo, ¿qué nos da? Una cuestión, digamos, de atractiva, de impacto para probarlo o no, ¿no? De hecho, ustedes que están acá saben que los vinos tintos tienen un nivel en el cual es límite para que sea tinto o para que deje de serlo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era? 500. El índice de color. Claro, El 500. color. El índice de color es más bajo. 450. 450 y en el Pinot Noir es 350 y el índice de color es una división entre la intensidad colorante y el matiz. El matiz es una idea de la tonalidad,
¿Sí? Así que bueno, hay un montón de cosas para aprender por esto. Y hay otra cosa, por ejemplo, ¿ustedes saben algún vino que tuvo botrytis? ¿Saben qué es la botrytis? Sí, ¿Qué? una enfermedad a la vez, pero no sé bien cómo te das cuenta de Vino que... que Yo no veo para allá y quiero mirarlos, pero no sé dónde los veo. Un vino que tiene botrytis, que es un hongo que se afecta al racimo, ¿no es cierto? Y este año hubo mucho por el tema de la lluvia, ¿no? ¿Y qué produce la botrytis, saben? la podredumbre noble. Sí, solo la botrytis sola es la podredumbre noble, pero a veces está con otros hongos, y tiene una enzima que se llama lacasa, no sé si la escucharon. Sí. ¿Sí? Bueno, la lacasa lo que hace es una enzima que oxida el color. Entonces, los vinos que han tenido botrytis, por más que sean nuevos, van a tener un color marrón. Un color quebrado. No, esto lo veo rojo. No, este está bastante bien para lo que es un Bonarda. Pensemos que es un Bonarda, no me acuerdo del precio, Mari, pero ¿qué valía? ¿100 pesos? Este es re barato. Bueno, menos. La mitad de ¿50? Bueno. Hay vinos que provienen de Hungría que tienen botrytis cinerea, y porque es el lugar, o sea, lo adquieren naturalmente por el lugar en donde están, como es la zona muy húmeda, y bueno, ya naturalmente forman esa podredumbre noble, y son vinos con color así oxidado, característico ámbar, bien oscuro. ¿Alguien lo había escuchado eso? Hay unos vinos de una zona especialmente, bueno, ella dice de Y yo Hungría no Tucay. y Tocalli, y hay algunos vinos de otra zona de Francia que se llama Sauternes. No sé si alguna vez lo escucharon. Sauternes, que son vinos principalmente de Sauvignon Blanc, Sauvignon, bueno, no, Sauvignon Blanc y un poquito de Semillon, y esos vinos son uno de los vinos más caros del mundo. ¿Y qué hace la botrytis ahí? Pero ojo, que la botrytis es un mundo grande. Acá en Argentina la botrytis se junta con otros hongos y se llama podredumbre ácida, que es distinta a la podredumbre noble, que es 100% botrytis. Nelva. La podredumbre noble hace que los racimos se empiecen a deshidratar y se hagan pasitas. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a bricks altísimos. ¿Sí? Entonces, en vez de ir de 25, nos vamos a 3, claro, pero en Canadá es el ice wine. Lo mismo, pero con el vino que se congela. ¿Sí? Entonces, la botrytis hace que los granitos se deshidraten y que tengamos pasitas. Y esas pasitas van a tener de pasar de 25 bricks a 36. Entonces, bueno, 36 ustedes saben que son aproximadamente 360 gramos de azúcar, ¿sí? Y esos gramos de azúcar saben que 17 gramos de azúcar son 1 grado de alcohol. Entonces estos vinos son de muchísimo alcohol, alrededor de unos 14, y quedan con unos 60 a 80 gramos de azúcar residual, ¿sí? Pero esos son vinos generalmente blancos y donde el color se evalúa de otra manera. Pero en los vinos tintos de esta Bonarda buscamos que el color sea lindo, que sea atractivo, que sea fresco. O sea, la botrytis acá es negativa, ¿sí? Hay que frenarla con anhidrido, hay que frenarla con algunas enzimas, con taninos, ¿sí? Para que las enzimas son proteínas, entonces cualquier tanino las coagula y las mata, ¿sí? ¿Puede ser con temperatura también? También con temperatura puede ser, sí, las enzimas se inactivan a alguna temperatura. Lo que pasa es que a la temperatura que se inactivan producimos problemas en el vino, son generalmente alrededor de los 70 grados. Por eso es que realmente hay un proceso que no sé si lo han escuchado, que es el termovinificado. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Sí. No, no sé si lo saben 100%, pero es un proceso donde se calienta el vino hasta 80 grados, entonces hay una destrucción de esas enzimas y es bueno. Lo que pasa es que el vino no es un vino tan complejo, el vino termovinificado es un vino más frutado, con mucho tutti frutti, porque se calienta, se matan las enzimas y se vinifica en blanco, entonces después no tiene extracción de tanino y todos esos aromas son como aromas más tutti frutti, ¿sí? Bueno, perdonen, pero por un lado
los aromas primarios, que ustedes saben que son los aromas de la variedad, los aromas secundarios, que son los aromas de la fermentación, y los aromas terciarios, que son los aromas de guarda. Este vino tiene algunos aromas primarios, que son en la bonarda sobre todo unas frutas rojas, no sé si se encuentran, como algo de confitura, como una mermelada, ¿sí? Como una nota más caliente. Probablemente sea una bonarda de la zona más calurosa, por ahí del este, ¿sí? Puede ser que se presente así como un aroma medio tostado. Sí. Probablemente, que no estoy seguro si lo tiene o no, tenga algo de madera en la fermentación, como un polvo de roble o algo así, no sé si lo sienten por lo lejos. Sí, se siente. Se siente un tostado o una nota medio como vainillosa que tiene que ver con la madera, ¿sí? El vino, para mi gusto, acá en Mendoza está un poquito caliente, ¿sí? Pero está bien, digamos, está en el límite, por eso, pero bueno, lo atribuyo a mi llegada acá. Pero en la nariz, otra cosa que pueden ver es que es un vino simple, no es un vino que tiene muchas capas aromáticas, ¿sí? Tenemos algo de marita y algo de fruta madura, confitura y ese tipo de cosas. Rico, un poco como decía. Pero para el precio me parece... Para el precio está ideal. Esa es la relación precio-calidad, está bien. Y después en la boca, otra cosa, ¿cómo lo notaron en boca? A mí no me quedó nada. No me quedó. Como que es, no es liviano, pero como que no tiene volumen de boca. Es un vino ligero, está bien, pero la verdad que estamos también, ahí nos vamos ubicando en el precio, pero es un vino que para mí tiene, en la boca tendríamos que ver, por un lado, el volumen, que cualquier palabra que digan no sepan me avisan, volumen, astringencia, acidez, persistencia y equilibrio. En cuanto a volumen es un vino liviano. En cuanto a concentración, también es un vino, digamos, poco concentrado. En cuanto a acidez, ¿cómo la sienten? Tiene una acidez marcada, me parece a mí. A mí más. Sí, le noto como un poco despegado el alcohol. Bueno, eso por ahí tiene que ver un poco con la temperatura, ¿no? Pero a mí me gusta la acidez porque hace que la sensación de calor que tienen en la nariz, en la boca, lo haga más fresco, más tomable. Y en la boca para mí el vino es fresco, jugoso, pero poco persistente, un vino corto, digamos que apenas pasa, dura unos 3 o 4 segundos, ¿sí? Bueno, a nivel de equilibrio, ¿cómo lo encuentran? Bien, o sea, equilibrio, por ejemplo, de, no sé, de 1 a 10. Un 6, sí. No, digan lo que piensan y discutimos. O sea, yo no me siento bien equilibrado desde el punto de vista que puede ser por lo que está un poco caliente, que es como decía Nelva, que el alcohol es como que está separado, o sea, no se siente redondo. Pero volviendo sobre alguna consulta, sí, a la hora de gustar, ¿conviene saber el precio del producto para poder juzgarlo en base a eso también o no? Para mí sí. Generalmente cuando se hace una degustación, digamos, organizada, lo que se hace es probar vinos de un rango de precio. Porque es muy injusto probar vinos de distintos rangos de precio, ¿no? Yo por el rango de precio me parece un 5, ¿no? Es muy bajo. Está bien. Yo creo que es un vino que está bastante, digamos, equilibrado, que tiene no tiene, primero y principal, el vino no tiene defectos, que eso es importante. Segundo, el vino tiene buen color, aromáticamente simple y en boca tiene una buena acidez. Por lo tanto, para mí está bastante equilibrado, pero es un vino poco complejo, digamos. ¿Cuánto es astringente? ¿Cómo la sentís? Yo no lo siento muy astringente, no sé cómo lo siento. No, me pregunta cómo la sentís, cómo se siente la ¿Cómo parte. se siente la astringencia? ¿Cómo No. qué hace? La astringencia es la reacción de los taninos con la mucosa de la boca. Entonces, mientras más taninos tenga, mayor reacción te va a producir en la boca y más sequedad. Es como cuando mordés, no sé si mordiste alguna vez un membrillo sin cocinar, Sí. o una banana verde, eso es astringencia pura.
En este caso, el vino tiene una buena acidez, digamos, pero no es muy astringente. Eso tiene que ver también con un tema varietal, que el Bonarda es una variedad de poco tanino y mucho color. Por lo tanto, el tanino tiene que reforzarse en general en la vinificación con un poco de madera, porque si no se le pone un poco de madera, se termina ese color precipita y el vino se decolora. A mí, lo único que me falta en este vino, estoy contento con el vino, me parece que le falta una parte varietal. Yo no sé muy bien si es un Malbec, si es un Bonarda, si es un... Pero bueno, a nivel de precio bajo es más difícil eso, ¿no? Por ahí, si ustedes le dicen que esto es un Malbec, ¿no les parece que puede ser un Malbec? Sí. Bueno, puede ser un Malbec, puede ser un montón de cosas. Digamos, el vino es correcto, me falta la parte varietal, pero no la juzgo por un tema de precio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estamos allá? ¿Alguna duda? Córdoba fue y volvió porque se le cayó la luz. Ah, Yo bueno. me caí y volví. Hola, Pablo. Entonces Por eso- como intensidad sería un 6 o 7. ¿Intensidad de color? 6. ¿De color? No, hablando en el aroma. Sí, de intensidad puede ser El cuerpo. yo de intensidad aromática lo veo como un 6, sí, no es muy intenso, sí. Sí, 6. Bueno, sí. Por eso te pregunto los números. El Pablo tiene, el Juan tiene. Hay una remera más discreta, claro. Pero ahora no te tengo en el plan.